Hola, este va a ser el vlog número 2 y como siempre ando en carreras. Entonces, para contarles un poquito, hoy es sábado. Los sábados son los días que hacemos outreach. Entonces son los días en los que vamos a evangelizar gente. Ayer había una actividad en la iglesia a la que vamos nosotros como estudiantes que se llama Accra's Boogie King, que básicamente era una competencia de baile. Después de este video les voy a dejar un video ahí corto para que vean más o menos lo que fue demasiado chuzo. Había un montonazo de gente y estuvo muy bonito. Y hoy llegamos súper tarde al campus, como a las 2 de la mañana, y ya es mediodía y ya vamos saliendo camino a hacer outreach. Me levanté un poquillo tarde, me levanté como a las 10 y tenía un montón de cosas que hacer, entonces no grabé nada, ni el desayuno ni nada, pero bueno, ya me alusté otra vez. Voy con mi guitarra porque hello. Ok, seguimos porque me llevé un susto. Me salió alguien ahí de la nada. Y cuando digo de la nada es que me salió de aquí, de la nada. Pero bueno, hoy en la noche invitaron al pastor Carlos a predicar en español. Entonces vamos a ir a acompañarlo. Entonces ahí les voy a grabar un poquito de salir a hacer outreach y luego en la noche, para que vean más o menos cómo es un día y cómo es más o menos todo ya cuando tenemos que salir a evangelizar. La dinámica más o menos y así un poquillo. Entonces nos vemos y los dejo con el video de Boogie. Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple back. I used to be a broken man. Stubborn pride I couldn't understand. Many nights I thought a clue where to go. It took a while to come back home. I used to have a bitter heart. Ya andamos evangelizando aquí y bueno, para explicarles un poco cómo lo hacemos. En Anacazo somos muchos estudiantes, entonces la forma en la que hacemos es que nos dividimos la ciudad en sectores. Cada sector tiene un gobernador, por así decirlo. Cada gobernador tiene pacentas, que pacentas es como el junte de decir bus center, que es donde recogemos los buses para llevar a la gente a la iglesia. Entonces se recoge la gente, se lleva al punto y luego se va. Entonces cada gobernador tiene como diferentes líderes de bacentas. Entonces los líderes de bacentas también nos tienen a nosotros. En este caso nosotros somos los que evangelizamos, y cada grupo de personas que evangeliza lo que hace es igual, reúne personas y hacen fellowship, que fellowship son como unas reuniones ahí más o menos. Entonces también cada fellowship tiene un líder. Gracias a Dios, en mi caso, yo soy el líder de mi fellowship y ellos trabajan conmigo. Entonces, se los voy a presentar un poquito. Timothy, I want to present you. So, your name and where are you from? Wow. I'm Timothy from Sierra Leone. Sierra Leone. Yeah. And then, I'm David Victor from Sierra Leone. God bless you. I'm Jennifer from Cameroon. from Cameroon. Right, so they are part of my group and y bueno, perdón, se me enredan los idiomas. Y entonces yo me encargo de liderarlos a ellos en el proceso de que yo les digo dónde vamos. Entonces yo le respondo a mi líder, que es el de Bacenta, y el de Bacenta le responde al gobernador, pero yo también le respondo al gobernador. Entonces es como todo un sistema, porque la ciudad es enorme, entonces es la forma en la que se puede asegurar de que uno está abarcando todos los espacios disponibles. Entonces ahorita les explicamos un poquito más o menos de cómo hacemos para evangelizar.
Ok, ya fuimos a evangelizar y todo. Fui a visitar una de las personas a las que le había hablado ya y no estaba, cosas que pasan también. Entonces en el camino conocimos otros 2 muchachos y los invitamos, van a ir a la iglesia con nosotros mañana. Entonces algo muy bonito, si me notan cansado que no puedo hablar es porque como siempre estoy caminando rápido porque ya tengo que llegar a otro lado. Es cuando hacemos anacazo, que ahorita voy a poner a alguien más a explicarles qué es anacazo. Aunque parezca mentira, cuando los chiquillos me ven pasar siempre me dicen Obroni, que significa hombre blanco, y yo no soy blanco, pero pues así es. Ya terminamos de evangelizar, me equivoqué de calle. Ya voy hacia el siguiente destino, por eso voy caminando, por eso voy sudando y corriendo un toque rápido. Pero bueno, fui a visitar una de las personas con las que ya había hablado, no estaba. En el camino encontramos a 2 nuevas personas. Entonces, hablamos con ellos y los invitamos a la iglesia. Mañana van con nosotros a la iglesia. Entonces, hello. How are you doing? I'm making a video for my people in Costa Rica. I'm from Costa Rica. Yeah, it's Ghana. Yeah, here's Ghana. What's your name? My name is Ezekiel. Ezekiel, what are you doing tomorrow? I'll be going to First Love. You're going to First Love? Yeah, great. Great. All right. Yeah. See you there because I'm going there too. Ellos van a First Love, que es la iglesia a la que nosotros vamos como estudiantes. Como estudiantes de Anacazo, todos somos partes de First Love. De las 15 revistas. Acá Y dije, tantas vidas hay que necesitan ser acá sanadas. lo de... Entonces agarré la revista. Está en español, está en español. Entonces ahí están predicando. Esto es una iglesia. Le invité a Acá hay un 70% de personas cristianas y se nota, en cada esquina hay una iglesia, en cada lugar hay una iglesia. El reto es invitar gente y que ellos no tengan que ir a la iglesia, porque cuando uno habla con la gente, la mayoría le dice que tiene que ir a la iglesia al día siguiente, que tienen que servir en la música o en lo que sea. Entonces, al final el reto no es hablarle a gente que no conoce de Cristo, sino encontrar a la gente que no conoce de Cristo, porque la mayoría de personas van a iglesias así. Ok, les explico un toque de cómo es el transporte público aquí. Vienen en estas... Hello, I'm going to Accra. Accra. I'm going to Accra Mall. Entonces acá no hay buses, lo que hay son trotros, que son esto en lo que me voy a subir. Y pues los trotros no tienen horarios ni tienen nada, solo pasan en la calle. Entonces usted los para y les dice para dónde va y se sube y nos fuimos. Aquí para comprar, ¿qué es así? Excuse me. Can I get one? How much is it? 5 cities. Can I get one, please? Thank you. Thank you. Yeah, it's okay. Thank you. Y esto es como una pelota de masa. Pero sabe dulce. Es como si fuera una dona. Bastante bueno. Aquí vamos, aquí hay Uber también. Paz. Oyes, también tenemos Uber aquí en África. Sí, salude. Elfi. Hola. ¿Cómo estás? She's shy. Pero aquí vamos para la iglesia ya. Ya llegamos a Accra Mall, que es como un mall donde hay, no sé, como Multiplaza Curriabat, digamos, pero a nivel de Accra y al estilo de Accra. Entonces aquí vamos ya para la iglesia en la que vamos a estar ahorita en la noche. Padre, gracias, Señor. Bendecido mi Dios.
Aquí con... De Guinea Ecuatorial. Estos fueron los compañeros del día de hoy, tecladista y baterista. De forma didáctica les vamos a explicar qué pasa cuando alguien choca en Ghana, porque son las 12 de la noche y chocamos. Vamos a ver cómo se resuelve. Bueno, son las 5 de la mañana del domingo ya. Ayer llegamos, bueno, hoy llegamos bastante tarde, como a la 1 de la mañana. Entonces ya ahorita vamos para el siguiente culto. Bitter heart, disappointed when it tore apart, running circles in my head all alone. Alright, so Lisa is gonna explain us what is Anagkazo. So Anagkazo means to compel people to do something with urgency, and that is what we are doing here. So we have gathered the members, and then right now we are looking for buses right here on the roadside to put them on the bus to church so that they don't have to worry about any costs to go to church. So we compel them to come, and then we pay for their bus so that they can be in church without any worries. Hola, me agarró un poquillo tarde para cerrar el video, ya es martes y todo, pero quería contarles. El sábado, mientras yo estaba tocando y cantando en la iglesia en la que nos invitaron aquí en Ghana, mi hermano mayor estaba tocando y cantando en un congreso de jóvenes en Costa Rica. Por ahí les voy a dejar el video. Y yo me acuerdo, me puso a pensar de muchas veces en las que yo veía a mi hermano en la plataforma cantando, adorando con pasión, enseñando a la gente, y yo siempre pensé qué bonito sería llegar a ser como él, qué bonito sería llegar a tener los talentos que él tiene, llegar a inspirar a personas a como él me ha inspirado a mí, porque si yo estoy hoy aquí, en gran parte se debe a que seguí el ejemplo de mi hermano, seguí el amor que tenía mi hermano por Dios. Entonces, primero que nada, parar y agradecer, porque yo sé que Gabriel seguro va a estar viendo esto, pero agradecerle porque el hecho de que yo esté hoy aquí se debe a su ejemplo, el hecho de que yo sirva la forma en la que sirvo, con la pasión en la que sirvo, se debe a su ejemplo. Y sé que muchos de nosotros tenemos diferentes ejemplos. Como mi hermano fue un ejemplo para mí, yo puedo estar siendo ejemplo para otras personas, pero el objetivo es reflejar a Cristo. Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Entonces, si ven en mí algo de Cristo, sean imitadores de mí. Si ven en su mamá algo de Cristo, sean imitadores de su mamá. Si ven en su pastor algo de Cristo, sean imitadores de esas personas. Sean imitadores de Cristo. Esa es la idea. Cuando nosotros somos imitadores de Cristo, nos atrevemos a hacer cosas como las que yo hice, de venirme para acá, y nuestra vida empieza a ser diferente, nuestra vida empieza a inspirar a los demás. La vida de Cristo se ve reflejada en un montón de formas, pero al final se ve reflejada en plenitud, en paz, en propósito y en pasión. Cuando tenemos la vida de Cristo en nosotros, somos personas apasionadas porque tenemos un propósito claro. Ese es mi mensaje del día de hoy para cerrar. Que Dios los bendiga un montón. Otra vez agradecerles si se quedaron hasta acá escuchando todo este rato y viendo todo lo que hablamos. Espero poder seguir haciendo videos, seguirles contando más cosas, que sigan viendo cómo es todo acá. Y ya saben, si quieren apoyar nuestra misión económicamente, pueden escribirme. No es tan difícil para nosotros recoger el depósito del dinero. Igual con las oraciones, gracias a Dios no me he enfermado, no me ha dado ningún malestar, ninguna bacteria, ni siquiera tuve jet lag, y sé que es gracias a muchas de sus oraciones. Entonces les pido que sigan orando, yo voy a seguir orando por ustedes y que Dios los bendiga montones. Un abrazote desde Ghana y nos vemos hasta el siguiente vlog.